Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartimos el podcast de la semana. ¿Conoces tu lugar en la iglesia? Sí, parece que estoy hablando solamente de un lugar físico, o sea, el banco de la parroquia o la silla del salón parroquial o de tu barrio, qué capilla. No, estoy hablando de otra cosa mucho más profunda. No se puede creer en solitario. Le dice por tercera vez, Simón, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Juan 21, 16, 17. Apóstol enviado es aquel a quien, como a Pedro, Jesús le dice, te entrego las llaves del reino de los cielos. Juan 16, 19. Confío a ti mis ovejas, diciéndote tres veces, apacienta mi rebaño. Juan 21, 15, 17. Y también es aquel que como Pedro cayó y negó a Jesús, pero en el momento decisivo tuvo la gracia de contemplar su mirada, de ser tocado en su corazón y de encontrar el perdón y la renovación en su misión. Este hombre lleno de pasión, lleno de deseo de Dios, fue el responsable de la iglesia, encargado por Cristo y portador de su amor. Hoy en nuestros días la iglesia vive en un prolongado apacienta mis ovejas. Jesús todos los días me pregunta, te pregunta a mí, me pregunta, ¿me querés? A vos te pregunta, ¿me querés? Y nos invita a prolongar, como a Pedro, ese amor a los demás en el anuncio sincero de su palabra. Nos encarga ser iglesia permaneciendo bajo su mirada. Hacemos la iglesia en la medida en que fortalecemos esa relación con Jesús y vamos entendiendo dónde nos quiere, en qué lugar crecemos en esa relación con Él. Entender mi lugar en la iglesia, es decir, en la asamblea, en la comunidad, es saber quién soy para Jesús y quién es Él para mí. Esto significa preguntarme cómo estoy llamado a vivir ese te quiero, Señor, y su respuesta, apacienta mis ovejas. El Papa Benedicto habla de forma hermosa sobre lo que significa pertenecer a la iglesia, a la comunidad, a la asamblea, a la eclesía. Los hombres vivimos atrapados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es en verdad, nos sigue diciendo el Papa emérito Benedicto. Nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo conocemos lo que es la vida. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa, pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Es tan Dios un Dios que parece necesitar al hombre. ¿Será tan pleno y trascendente este Dios que nos busca? Sin duda esto es algo insospechado y novedoso para nosotros. Que alguien nos busque no porque nos necesite por pobreza, sino por una decisión amorosa de querer compartir su plenitud. En la Biblia hay una constante. La misión siempre va precedida por una fuerte experiencia de Dios, que simultáneamente se convierte en una fuerte experiencia de renovación del hombre. Basta mirar el ejemplo de Abraham, de Moisés, de Elías, de Pablo. Nadie puede ser testigo de alguien al que no vio, ser testigo de un acontecimiento que no le pasó. Los testigos necesitan experiencia, por eso, para poder dar testimonio de Dios,
va a ser imprescindible ser hombre y mujer de experiencia espiritual, de experiencia de Dios, de experiencia de la vida. La fuerte experiencia de Dios termina dando una fuerte experiencia de lo humano, pero también sabemos que encontramos dentro de la iglesia, que encontrarnos dentro de la iglesia no es nada fácil. Sabemos que a veces pertenecer a ella nos da vergüenza más que orgullo. En nuestro mundo muchos piensan que ya no es la esposa de Cristo, sino que actualmente es todo lo contrario a lo que Él quiso. Sí. Por eso les contaré una anécdota que leí hace poco. Alguna vez un hombre le dijo a San Vicente de Paúl: la iglesia es un gran río que llevaba sus aguas transparentes, pero en el presente lo que nos parece ser la iglesia ya no es más que barro, lodo. La iglesia era su esposa, pero actualmente es una adúltera y una prostituta. Por eso la ha repudiado y quiero que la sustituya otra que le sea fiel. Pero San Vicente de Paúl le dijo que, en lugar de soñar pasadas y futuras utopías, se dedicaría a construir su propia santidad y con ella la de la iglesia. Un río transparente, un río barroso hay que purificarlo, no limitarse a condenarlo. Qué interesante, ¿no? Más que maldecir la oscuridad, conviene encender tu propia luz. Entonces, respuestas como estas nos llenan de esperanza y nos hacen parar firmes sobre una certeza. Cristo Jesús no ha repudiado a su esposa, la iglesia, más bien se ha esposado con ella dándole la vida. Entonces, ¿yo soy de los que quiero contribuir a construir la santidad de la iglesia o de los que quieren permanecer pasivos, mirando de lejos, criticándola, condenándola, viendo todos sus defectos, juzgándolas sin tener en cuenta todo lo que la iglesia ha dado al mundo y a la humanidad en estos 2000 años? Soy de los que se dejan llevar por las polémicas estériles en las redes sociales o en la televisión o la de los ideólogos, sin conocer en profundidad ni siquiera el Evangelio ni lo que es la iglesia y su misión. A mí me gustan las palabras del sacerdote, escritor español, fallecido hace tiempo ya, José Luis Martín Descalzo. Ya sé que la historia de la iglesia no ha sido un idilio, pero a fin de cuentas, a la hora de medir a la iglesia, a mí me pesan mucho más los sacramentos que las cruzadas, los santos que los estados pontificios, la gracia que la Inquisición. ¿Estoy diciendo con esto que amo a la iglesia invisible y no a la visible? No, no, desde luego, pero la veo toda completa, no parcelada. Si yo estoy en la iglesia es por las mismas razones por las que soy cristiano, pues no se puede creer en solitario. La fe solo es posible en común unión con otros creyentes. La fe por su misma naturaleza es fuerza que une. Esta fe o es eclesial o no es fe. Además, así como no se puede creer en solitario, sino solo en común unión con otros, tampoco se puede tener fe por iniciativa propia o por invención. Yo permanezco en la iglesia porque creo que la fe es una verdadera necesidad para el ser humano y para el mundo. Y hoy más que nunca, una gran necesidad, como un manantial para el sediento. Que el Señor te bendiga y te guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.